conozco a ese profesor. Chiapas está... ¿Chiapas? ¿Es de Chiapas? Campeche dijeron, ¿verdad? Sí, ¿hablamos? Muy bien. Buenos qué? días. Buenos días. Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a la sesión 27. De repensar el seminario. ¿Ya estamos al aire? Buenos días, mi nombre es Verónica Osorio González. Tengo el gusto de estar hoy participando en este seminario de repensar la bioquímica. Damos la más cordial bienvenida a todas las unidades del Instituto Politécnico Nacional que estén conectadas, así como a las instituciones nacionales y extranjeras que en este momento nos están acompañando. Quiero presentarles a la doctora Glenda Irazoque Palazuelos. Ella viene de la Facultad de Ciencias de Química de la UNAM y tenemos el privilegio de tenerla por aquí el día de hoy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Y ahora tenemos también la participación de una excelente investigadora de nuestra escuela, a la profesora Margarita Pineda López. Bienvenida, profesora. Gracias, muchísimas gracias. Bien, quiero recordarles que estos espacios son para poder compartir todas las experiencias didácticas que permiten enriquecer nuestro trabajo como docentes o como investigadores en el aula y en el laboratorio. Quiero pues hacerles la invitación a participar en nuestros foros para que estén de alguna manera interactuando con la doctora Glenda. Les recuerdo que vamos a tener una semblanza y vamos a ir a ella en este momento. La enseñanza del concepto equilibrio químico implica un gran desafío tanto en la educación media superior como en la universitaria. No hay duda de la importancia y necesidad de su aprendizaje, pues con él se completa el estudio de la reacción química y es fundamental para entender fenómenos de la vida cotidiana y equilibrios importantes que se llevan a cabo en la naturaleza, como la regulación del pH sanguíneo, la formación de la capa de ozono, la adaptación al mal de altura y la formación de bancos coralinos. Sin embargo, no resulta fácil entenderlo, pues está muy relacionado con conceptos de difícil comprensión, como discontinuidad de la materia, concentración, reacción química, estequiometría y cinética química. Además, su aprendizaje exige el manejo de conceptos nuevos y abstractos, como son los de reversibilidad y equilibrio dinámico. Además, si un alumno no ha alcanzado un nivel de pensamiento formal avanzado, será incapaz de entender que el equilibrio químico es un proceso dinámico en el que intervienen dos procesos simultáneos con sentidos opuestos. Estas son algunas de las tesis expuestas por la maestra Glenda Irazoque en su estudio La didáctica del equilibrio químico en el bachillerato, texto que aborda el conocimiento didáctico del contenido, en inglés CPK, en el tema de equilibrio químico, una de sus líneas de investigación, y en el cual concluye que de acuerdo a la investigación y el análisis de resultados, la enseñanza habitual del equilibrio químico, que generalmente se realiza en paralelo con la enseñanza del principio de Le Chatelier, es más dañina que fructífera, ya que propicia que el estudiante de bachillerato
no centre su atención en los aspectos que caracterizan e identifican al concepto: constancia de concentraciones e igualdad de velocidad de los procesos directo e inverso. Glinda Irazoque cursó la licenciatura de Ingeniería Química y la maestría en Físico-Química en la Facultad de Química de la UNAM. Tiene un diplomado en Enseñanza de la Química del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. En julio del año 2012 terminó el doctorado en Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias en la Universidad Autónoma de Barcelona. El examen de grado lo presentará en julio de este año. Desde hace 35 años es profesora de licenciatura y posgrado de la Facultad de Química. Ha impartido más de 65 cursos de actualización y formación docentes, de diplomado y maestría para profesores de secundaria, bachillerato y licenciatura de la República Mexicana. Fue secretaria de Educación Preuniversitaria y Divulgación de la Química en la Facultad de Química de la UNAM. Coordinó la parte de química del proyecto Experimenta Ciencia de la UNAM y formó parte del grupo de asesores que diseñaron los museos Universum y Museo de la Luz. Ha impartido más de 100 conferencias en foros nacionales e internacionales. Tiene cerca de 80 trabajos de investigación presentados en congresos nacionales e internacionales. Otras de las líneas de investigación en la que trabaja actualmente es el diseño e implantación de secuencias de enseñanza-aprendizaje en entornos tecnológicos para el estudio de la química en los niveles bachillerato y licenciatura. Les recordamos que tienen hasta el 31 de marzo para hacer oficial su registro al seminario. Les recomendamos que lean el manual del participante publicado en la página que aparece en la pantalla, así como las cuentas electrónicas para mantenernos en comunicación. Es muy importante que se apunten. Creo que esto lo podemos engrandecer y hacer una sesión mucho más amena. Bien, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Ustedes están haciendo un interesante estudio sobre cómo el profesor imparte el equilibrio químico. ¿Qué nos podrías decir, Glinda, sobre ¿qué nos podrías decir sobre el PCK? ¿Qué es el PCK? Bueno, pues gracias, Marita. El PCK es todo un descubrimiento, diría yo. Es Schulman en el 86 que empieza a hablar de esto, y yo preparé una serie de diapositivas para irnos apoyando en el avance de la videoconferencia. Entonces me gustaría empezar con la primera, si eres tan amable de ponerla. ¿Sí? La primera diapositiva. ¿Sí? Y en esta primera diapositiva nos habla de qué es el PCK. PCK, por sus siglas en inglés, es Pedagogical Content Knowledge. Se ha traducido y ahora en todo el mundo iberoamericano se usa como CDC, que es conocimiento didáctico del contenido, ¿no? O conocimiento pedagógico del contenido, es equivalente. Bueno, Schulman en 86 lo que nos dice es que el PCK es todo aquello que hace el profesor para impartir su docencia. Esto quiere decir, como profesores no solo tenemos que ser expertos en nuestra disciplina, tenemos que saber, que tenemos que conocer cuáles son las concepciones alternativas de nuestros alumnos para partir de ellas. Tenemos que saber cuáles son las dificultades de aprendizaje de cada uno de los temas. Todo esto, todo este bagaje cultural didáctico, junto al disciplinario, es lo que nos permite ser profesores. En 87 Schulman menciona el conocimiento pedagógico del contenido es aquel conocimiento que nos permite, a través del cual reflexionamos, planificamos y decidimos estructurarnos de qué manera vamos a mostrarle los conceptos a los alumnos. En la siguiente diapositiva podemos ver que el PCK tiene muchos componentes. Por un lado están las orientaciones hacia la enseñanza de las ciencias. Fíjense, hace un momentito comentaba con mis compañeras de mesa que el ser docente implica tener una segunda carrera,
tenemos que tener la carrera, tenemos la carrera que estudiamos, pero además tenemos que saber cuáles son las estrategias instruccionales para la enseñanza de cada uno de los temas que impartimos. ¿De qué manera el estudiante aprende a las edades que tienen nuestros alumnos? ¿Cuáles son las concepciones alternativas? Que hay infinidad de investigaciones al respecto que presentan los alumnos del nivel en el que estamos impartiendo y cómo afectan estas concepciones alternativas en el proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. También tenemos que conocer el currículum. También tenemos que conocer acerca de la evaluación, que es el gran tema, seguirá siendo el gran tema. A lo mejor un poco más adelante podemos platicar de ello. La siguiente diapositiva, con esta quisiera comentar de qué manera identificamos los investigadores el PSK o el CDC de los profesores. Me gustaría hacer una anotación. Las investigaciones del PSK no van dirigidas a calificar a los buenos profesores y a distinguirlo de los malos. No, van dirigidas a que identifiquemos, que nos den información, a recabar información para saber o tener más elementos que nos digan de qué manera impartir mejor nuestra docencia todos los docentes del mundo. Y además hablo del mundo porque la problemática es universal. Aquí estos investigadores, Logranberry y Mulhall, nos dieron dos herramientas para indagar sobre el CDC o el PSK. Lo voy a usar indistintamente, como ustedes pueden darse cuenta. Uno se llaman los cores, que es una tablita, voy a hablar inmediatamente de ellos, y los otros se llaman los papers. En los papers son los repertorios de la experiencia profesional. Los cores son, creo que está en la siguiente diapositiva, empiezo a hablar un poco más puntual de los cores, ¿no? A lo mejor está muy pequeña la letra, pero los cores es un conjunto de preguntas. ¿Sí? Schulman propone 8 en nuestra investigación sobre equilibrio químico, nosotros las redujimos a 5, que las voy a presentar más adelante. En estas necesitamos investigar primero, consultar a los docentes sobre cuáles consideran ellos que son las ideas centrales del tema que están impartiendo. En nuestra investigación en particular, que trata de equilibrio químico, reunimos a 4 profesores de bachillerato y 4 profesores de licenciatura. Hicimos una reunión con los de bachillerato y les consultamos acerca de esto. ¿Cuáles consideraban ellos que eran las ideas centrales con base en las cuales se construía el concepto de equilibrio químico en su enseñanza? No los alumnos, sino ellos. Se pusieron a discutir, hubo una lluvia de ideas y se llegaron a determinados acuerdos. La misma reunión, una reunión equivalente, hicimos con los profesores de licenciatura. En la siguiente diapositiva, me gustaría precisar qué entendemos por ideas centrales. Bueno, ahí está, la siguiente, por favor. Seleccionamos a 4 profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Los conceptos centrales. ¿Qué entendemos con estas ideas centrales, no? Y dice la literatura, son las que están en el corazón del entendimiento y la enseñanza de un tema en particular. Son los tópicos que forman parte del conocimiento disciplinario en los que se acostumbra a dividir la enseñanza del tema en cuestión. En la siguiente diapositiva tenemos los resultados. Los profesores de bachillerato acordaron, estos 4 profesores que están participando de la investigación acordaron que las ideas centrales para la enseñanza del equilibrio químico, una es un conjunto de ideas, no es una sola, que le llamaron antecedentes, que incluye el concepto de disolución, la concentración, el concepto de concentración, reacción química y estequiometría. Sin duda,
conceptos fundamentales para entender de mejor manera equilibrio químico. La otra idea central son los que consideramos nosotros que son las dos características más importantes del equilibrio químico, que es la reversibilidad y que es un equilibrio dinámico. La otra idea central está referida a la constante de equilibrio y como los profesores en bachillerato ejemplifican el equilibrio químico en disolución, les importa particularmente la constante de equilibrio con respecto a la concentración y no con respecto a la presión. Y los factores que modifican el equilibrio químico. Estas son las 4 ideas centrales que los profesores de bachillerato consideraron fundamentales para la enseñanza del equilibrio químico. En cambio, los profesores de licenciatura, las 4 ideas centrales que acuerdan son espontaneidad, reversibilidad y equilibrio. La siguiente es estequiometría y avance de reacción. Fíjense que estequiometría sí es un concepto común, es una idea central en los 2 niveles, pero avance de reacción no. Y esto hace una diferencia que nos parece importante. Luego, propiedades termodinámicas, S y G, que no están en la parte del bachillerato. Vamos a hablar más adelante del por qué. Esta constante de equilibrio, aquí los profesores de licenciatura no particularizan Kc o Kp, y está potencial químico, que no está tampoco en la parte del bachillerato. Me gustaría que nos quedáramos con estas 2 puntualizaciones. Los profesores de licenciatura consideran importante avance de reacción y potencial químico, los profesores de bachillerato no. Un poquito más adelante voy a hablar del por qué. Ahorita me gustaría pasar a cuáles son esas preguntas que alrededor de cada una de estas ideas centrales, los profesores que participan de la investigación debieron de haber contestado. Son las 5 preguntas en las que se centra el core. La primera es, para cada idea central, ¿por qué consideras importante que los estudiantes aprendan este concepto central y cuál es tu intención al enseñarlo? Eso quiere decir, los profesores tenemos que tener claro cuál es la funcionalidad didáctica de cada una de las ideas. La segunda pregunta, ¿cuáles son las dificultades y limitaciones relacionadas con el aprendizaje de este concepto central? Regreso a lo que les comentaba hace un momento. Tenemos que tener una segunda carrera porque ahora no nada más hay que preocuparnos por plantear de una manera muy clara toda la parte de la disciplina, sino tenemos que enmarcarla en las dificultades y limitaciones relacionadas con el aprendizaje. Ese es todo un campo del conocimiento nuevo. La tercera pregunta, ¿cuáles son las dificultades y limitaciones relacionadas con la enseñanza? No con el aprendizaje, sino con la enseñanza de esta idea central. La cuarta pregunta, ¿qué procedimientos o metodologías didácticas como analogías, metáforas, ejemplos, demostraciones, reformulaciones, experimentos, etcétera, empleas para que los alumnos identifiquen la importancia de esta idea central? Y la quinta pregunta tiene que ver con evaluación. ¿De qué forma evalúas el aprendizaje de los alumnos sobre este concepto central? Es así como hemos adquirido, como hemos obtenido información, datos experimentales de 8 profesores sobre de qué manera imparten la enseñanza del equilibrio químico. Estamos asomándonos a su PSK. En este momento la investigación está en la segunda etapa, en los papers. Y estos papers, lo que estamos haciendo, aparte de que filmaremos una de sus clases para ver en vivo y a todo color cómo pone en marcha esto que ya nos contestó en su core, estamos pidiéndole que nos responda algunas preguntas que van relativas a progresiones de aprendizaje y un poquito más adelante quisiera hablar de por qué ahora la siguiente grupo de preguntas tiene que ver con progresiones de aprendizaje. Gracias, Linda. Es muy interesante todo lo que nos comentas sobre el PSK. Ojalá y todos estuviéramos interesados en vivir un proceso similar como docentes. Linda, ahorita comentabas tú sobre el PSK y justamente los resultados que están teniendo con el core. Sí. Sí me llama mucho la atención
hace un momento lo comentábamos, sí me llama la atención ese match o ese clic que tenemos que hacer los maestros que damos licenciatura con maestros que estamos también pues hasta cierto punto también jalando esas personas de preparatoria. Mi pregunta en todo esto es, la enseñanza del tema, no nada más de equilibrio químico, sino de muchos puntos que se están dando sobre lo que es el área de química, sobre el área de biología, sobre el área de ciencias, vamos a decirle, en general, no es muy fácil porque a veces pensamos de que la preparatoria lo enseña de una manera, a veces pensamos que la universidad lo enseña de una manera y sigue siendo la misma materia, ¿no? ¿Qué maneras hay de corregir este problema a nivel de preparatoria, a nivel de universidad? ¿Cómo podemos hacer que la enseñanza tal vez no sería tan amplia o tal vez no sería de una forma tan directa entre el nivel preparatoria, nivel universidad, pero a veces nos llegan alumnos en la universidad donde nos dicen, es que eso no lo vimos, y de repente decimos, no, por supuesto que lo vimos. ¿Por qué lo vimos? Porque es la misma materia, pero diseñada o enseñada de diferente manera. Básicamente esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos ese clic? ¿Cómo hacemos esa coherencia, por decir algo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos esa continuidad de enseñanza, esa continuidad de aprendizaje y esa misma continuidad de aprenderla, de aplicarla, de enseñarla? Bueno, la pregunta es muy interesante. No sé si tengo la respuesta. Y yo creo que no, que estamos en ello. Estamos en ello todos los profesores del mundo. Sí. Vamos avanzando poco al paso. Voy a intentar mencionar algunos puntos que me parecen vitales en la consecución de posibles respuestas a la pregunta que me planteas, Margarita. En la siguiente diapositiva veremos, déjenme nada más recordar, la siguiente diapositiva, veremos el cuadro del core que los profesores tienen que rellenar. La siguiente menciona algo que hablábamos hace un momento. Aparte de saber las características del equilibrio químico, tenemos que saber cuáles son, identificar las dificultades de aprendizaje. Si recuerdan, hay dos preguntas en el core. Una tiene que ver con las dificultades de enseñanza y otra tiene que ver con las dificultades de aprendizaje. Esta investigación, uno de los resultados que arrojó es que los profesores los tenemos traslapados. No diferenciamos en algunas ocasiones cuáles son dificultades de aprendizaje y cuáles son dificultades de enseñanza. Por ejemplo, aquí estoy mencionando algunas de las dificultades del aprendizaje, es más, lo voy a sumar, de la enseñanza-aprendizaje del equilibrio químico. Uno es la naturaleza dinámica del equilibrio químico, ¿no? Recuerdan, hay dos conceptos centrales que mencionaron los profesores de bachillerato, el concepto de reversibilidad y el concepto de equilibrio dinámico. Esos son dos problemas que enfrentamos no solo los profesores de bachillerato, sino los profesores de licenciatura. Un buen número de estudiantes llega a nuestras clases al tema de equilibrio químico pensando que en el equilibrio como algo estático, como algo que no se mueve nada y que todo permanece constante. Y resulta ser que el equilibrio químico es un proceso dinámico en el que coexisten dos procesos químicos distintos, la reacción directa y la reacción inversa. Hay que verla no como la misma reacción, simplemente en sentido contrario. Son dos procesos químicos totalmente diferentes y que se llevan a cabo en el mismo sitio. A los estudiantes les cuesta trabajo pensar que siempre existen reactivos, porque les hemos enseñado, muy probablemente sin ser conscientes de ello, que las reacciones terminan. Y resulta ser que en el mundo en que nos rodea, pues casi ninguna reacción termina. Estamos rodeados de equilibrios, ¿sí? Que los rompemos. Por eso el cambio climático, de acuerdo. El ser humano, al interactuar con la naturaleza, rompe los equilibrios químicos de la naturaleza, de acuerdo. Bien, tenemos que tener
conocimiento de cuáles son estas dificultades de aprendizaje. ¿Qué traen los alumnos en la cabeza? ¿Cuáles son sus concepciones alternativas? Ellos siempre van a ubicar el equilibrio, el concepto de equilibrio, como el concepto físico del equilibrio. Siempre van a pensar que las reacciones terminan, ¿no? Que ponemos los reactivos, van a productos y hasta que se agoten todos los reactivos, los productos empezarán a reaccionar rumbo a los reactivos. El énfasis en la resolución de problemas está puesto en aspectos cuantitativos. Esta es otra de las cosas que se puso en evidencia con el análisis de los scores. Si bien estamos conscientes de que hay problemas de aprendizaje, problemas de enseñanza, no evaluamos en consecuencia. Uno de los problemas de enseñanza es que los alumnos tienen problemas con las matemáticas. Es que, sí, ¿no? Que también es un concepto demasiado abstracto. Bien, deberíamos de evaluar poniéndoles ejemplos más significativos para ellos, ¿no? Tanto los profesores de bachillerato como los de licenciatura consideran que una idea central en la enseñanza del equilibrio químico es la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio es importante por su significado físico. Resulta ser que evaluamos el tema haciendo uso de la constante de equilibrio como un simple cociente, ¿no? De el producto con un numerador producto de las concentraciones de productos entre producto de las concentraciones de reactivos elevados al coeficiente estequiométrico. Y lo dejamos como un simple cociente. No hablamos de la importancia del equilibrio químico. Y con respecto a esta inquietud de cómo se enseña el equilibrio químico en bachillerato y cómo se enseña en la licenciatura, de repente pensamos que en el bachillerato los conceptos se ven un poco de manera superficial y se van a ir profundizando, ¿no? A lo largo de la licenciatura. Pero resulta ser que en México, así como en muchos otros países, pues el bachillerato es un nivel de estudios terminal, no solamente es propedéutico, ¿no? Habrá fácilmente, sin temor a equivocarme, el 50% de los estudiantes que ahí terminaron sus estudios, que no continúan con un estudio en la universidad. Entonces tenemos que pensar que esa es la última oportunidad para que los estudiantes aprendan este concepto tan importante que les permitirá entender fenómenos como, por ejemplo, la formación de estalactitas y estalagmitas, muchos de los fenómenos que se están dando ahora en el cambio climático, etcétera, etcétera. En licenciatura, ¿por qué titulamos esta participación con el título de progresiones de aprendizaje? Pues porque otra de las cosas que se vio con toda claridad es que en el bachillerato se imparte el equilibrio químico en el terreno de la cinética con argumentos cinéticos, ¿sí? Definimos el equilibrio químico como el estado en el cual las velocidades de las reacciones directa e inversa se igualan. Ahí hay todo un problema, porque los conceptos de cinética también tienen una dificultad de aprendizaje alta. Y en la licenciatura, particularmente en la Facultad de Química, hay una materia que se llama equilibrio y cinética, pues el equilibrio químico se estudia en el marco de la termodinámica, donde estamos hablando de entropías, de energías libres, de potenciales químicos. Por eso, hace un momento les decía que fue muy interesante ver que avances de reacción y potencial químico son propiedades termodinámicas que con base en las cuales se caracteriza el estado de equilibrio químico en la licenciatura, y esa propuesta no se ve en la parte de bachillerato. Entonces, lo que aquí identificamos es que tenemos que estudiar una progresión de aprendizaje. Cómo viajar didácticamente hablando de el terreno de la cinética al terreno de la termodinámica. Porque los estudiantes que recibimos en la licenciatura tienen una concepción particular del equilibrio químico, ¿sí? Basado en el análisis de determinadas variables que no son las mismas que les presentaremos en la licenciatura.
Entonces sí, sé que no respondo totalmente a tu pregunta, pero creo que avanzar en la construcción de posibles respuestas es tener claros todas estas situaciones, es saber un poco más del currículum, del nivel de estudios antecedentes, en vez de seguir diciendo que es que no se los enseñó el profesor de bachillerato. Y los profesores de bachillerato decimos que tampoco se los enseñó el de secundaria, ¿no? Y así le estamos echando la culpa al que viene atrás en la cola, pero no es cierto. Tenemos que tener claridad sobre esto. Entonces, la respuesta es, ¿cómo construir mejor este paso y cómo avanzar en la construcción del conocimiento de los distintos conceptos de la ciencia, conociendo las concepciones alternativas, sabiendo con qué ideas vienen los alumnos del nivel antecedente, porque claro que saben muchas cosas, a lo mejor no saben lo que nosotros queremos que sepan, pero ese es un problema personal, no es un problema del alumno, ¿no? Y también seguir trabajando, ser investigadores de nuestra propia práctica docente, claro. Seguir trabajando como en todas estas cuestiones que nos invitan a reflexionar más en qué es lo que estamos haciendo frente a los alumnos. Claro, me parece muy importante eso porque yo creo que también se puede definir algo así como un compromiso real de un maestro de licenciatura y conocer qué trae, como tú dices, un antecedente de secundaria sobre el mismo tema y tal vez retomar esos temas. Exactamente, sí. Gracias. Sí, no, gracias a ti. Linda, en realidad creo que ya contestaste parcialmente la siguiente pregunta que yo iba a hacer, porque era un poco, como docente tenemos que adecuar, ir de lo fácil a lo difícil, para muchas veces presentarles a los alumnos una secuencia lógica. Aquí con lo que nos platicas, en realidad ampliaste mucho el tema porque estás diciéndonos que vayamos desde la secundaria a ver qué les enseñan en la prepa y si somos de universidad, pues revisar todos esos antecedentes. Sin embargo, ¿qué tipo de secuencia nos recomiendas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la química y qué deberíamos de cuidar al respecto? Bueno, otra vez una pregunta no nada fácil de responder. En la sesión pasada de este seminario hablaron con el doctor Tobón sobre secuencias de enseñanza-aprendizaje. Esta es una de las herramientas didácticas que está de moda. Yo la aplaudo, particularmente yo la aplaudo, porque es una estrategia que nos pone en el diseño de nuestras clases y nos obliga a concientizar parte de las ideas que ya mencionábamos hace un momento y de las preguntas del core, ¿no? Que nos propone Schulman y que tienen que ver con nuestro PSK. ¿Cómo pasar, particularmente en equilibrio químico, que es el tema que me preocupa en estos últimos meses de mi vida profesional, cómo pasar de la enseñanza del equilibrio químico en bachillerato a la de licenciatura? Ninguna de las dos es fácil. Si evaluamos a los alumnos que egresan de los grupos del bachillerato sobre el tema, nos daremos cuenta que seguimos teniendo muchos problemas en el aprendizaje de este concepto porque no es un aprendizaje sencillo. En la licenciatura sucede lo mismo. ¿Cómo viajar de un lado a otro? Primero siendo consciente de la situación y luego diseñando herramientas que nos permitan cambiar de campo, pasar del campo de la cinética al campo de la termodinámica y curricularmente ir preparando el terreno en la licenciatura. En el bachillerato, preocuparnos cómo quitar las piedritas del camino, preocuparnos de que el alumno tenga claro los conceptos centrales, ¿no? Si voy a basar la caracterización del estado de equilibrio químico, en conceptos cinéticos, antes de entrar
a hablar de la cinética. Curricularmente no siempre es el tema antecedente. De repente está después de equilibrio químico el tema de cinética. Entonces, a lo mejor hay que hacer un cambio en este orden. Ser consciente de que el alumno en automático está pensando en equilibrio como algo estático, no como algo dinámico. Entonces, le cuesta mucho trabajo. En verdad es difícil cambiar esas concepciones. Y lo que nos enseña la investigación es que no los podemos cambiar de la noche a la mañana. Hay que tener claro que el aprendizaje es un proceso. Pero si nosotros estamos conscientes de estas dificultades, podemos ir avanzando y acompañar al estudiante en este proceso de aprendizaje y de construcción del conocimiento. No sé si respondo tu pregunta, pero creo que hay ideas que nos pueden ser útiles. Sí, claro, Linda, muchas gracias. En realidad, pues nos ha pasado tal vez como docentes que al seguir el programa de estudios previsto, de alguna manera el alumno no aprende los conceptos y cambiando el orden, pues nos facilita la enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. No, gracias a ti. En esta área de estudio, Linda, a diferentes niveles normalmente se pide y nos piden los maestros que seamos un poquito más humanos en el sentido de aterrizar conceptos químicos, conceptos muy fuertes, fuertes en el sentido de que a veces no se entienden en total estas ideas, estos ejemplos. Implica mucho compromiso de parte de los maestros de bachillerato como de parte de los maestros de licenciatura. Como tú dices, estamos trayendo tal vez o un desconocimiento de bachillerato hacia universidad. Entonces me queda clarísimo que volvemos casi a la primera pregunta, es el compromiso entre estos maestros. Para cerrar todo esto, un consejo que nos darías, así voy a decir, a ver, maestros de física, maestros de química, maestros de cálculo, maestros de, no sé, botánica, ¿qué consejo, cómo aterrizaríamos ese sentir de los alumnos que de repente llegan destanteados y decir, ay caray, no sé cómo me están hablando, ¿no? ¿Cómo aterrizaríamos eso? Un consejo así de la experiencia que tú tienes. Bueno, otra vez la pregunta es uno de los grandes intereses de la investigación educativa. Con la siguiente diapositiva probablemente pueda incursionar en la construcción de una posible respuesta. Regreso al concepto de equilibrio químico. El concepto de equilibrio químico es un concepto importantísimo, pero también es un concepto, conceptualmente hablando, que tiene una gran carga. ¿Qué quiero decir con esto? Para entenderlo, necesito tener buenos conocimientos o conocimientos más o menos sólidos, al menos claros, de procesos tan complejos como los de oxidación-reducción, los de ácido-base. En bachillerato, el equilibrio químico se da en reacciones, se estudia en el terreno de acidez y basicidad. Tengo que saber complejometría, tengo que saber producto de solubilidad, tengo que saber estequiometría, tengo que entender muy bien el cambio químico, porque equilibrio químico es un concepto que redondea cambio químico. Entonces, si tengo problemas de aprendizaje en los temas antecedentes, pues estos se acumulan y afectan exponencialmente en los temas que vienen. Con esto quiere decir, tenemos que conocer e indagar qué también tienen estructurados los alumnos estos temas antecedentes a cada uno de nuestros temas. Y parte de la respuesta yo consideraría que está en la evaluación. Dejemos de ver a la evaluación como el mecanismo dictatorial de calificar a los alumnos y separar dos grupos, los que no pasan de los que no, de los que sí pasan, los que pueden de los que no pueden. Nuevamente, el proceso de aprendizaje es un proceso, no es un evento puntual. ¿Y para qué sirve la evaluación? Pues, si algún sentido tiene la evaluación, es para mejorar la enseñanza. Y entonces evaluemos en esta dirección. ¿De qué manera evaluar? Ahora las propuestas de evaluación es, evaluemos primero
evaluemos en consecuencia de cómo estamos enseñando a nuestros alumnos y pongámosle no preguntas que se aprendan la respuesta de memoria. No evaluemos conocimientos conceptuales, evaluemos conocimientos procedimentales. A ver, ¿para qué nos sirve el saber? El saber nos sirve para hacer. Si el conocimiento no nos sirve para desarrollar procesos, a ver, yo puedo tener todo un manual de cómo manejar un coche, ¿no? Pero si me siento al volante y no sé dónde meter la llave y cómo hacer el juego de los pedales de freno y embrague, pues no avancé ni 2 metros. Entonces, Emerson Fittipaldi, ¿no? El gran corredor de autos, pues se la sabía de memoria. A lo mejor no les podía, si uno se acercaba y le decía, a ver, Emerson, ¿qué haces para manejar un automóvil? Pues a lo mejor en la descripción de los pasos se saltaba algunos, ¿no? Pero un experto es el que hace, y el que hace en automático. Y entonces lo que ahora nos propone toda la teoría de evaluación frente a todos estos retos educativos que estamos enfrentando es evaluemos poniéndole al alumno problemas reales. Es la única manera que le demos significancia a lo aprendido. Con esto quiero decir, por ejemplo, si queremos evaluar, no le pongamos problemas enormes, ¿no? Si queremos, estamos en el tema de fertilizantes. Lo voy a traer a colación porque es un tema que vi en mi clase de ayer. Estamos en el tema de fertilizantes y queremos preguntarle a los alumnos si sí los fertilizantes o si no los fertilizantes. No, bueno, pues enseñemos en consecuencia. Y evaluemos, a lo mejor la pregunta de cierre puede ser, el hambre en el mundo son estas cifras. En México o en su ciudad, ¿no? Hay que contextualizar en su entorno, ¿sí? El porcentaje de hambruna es el porcentaje de desnutrición y malnutrición es este otro. Dime, ¿fertilizantes sí o fertilizantes no? Para responder ese problema, es un problema real, es un problema que a lo mejor está viviendo con sus vecinos, ¿sí? Y para responder ese problema va a ser totalmente insuficiente que se haya aprendido de memoria la lista de conceptos que le dimos en la guía de estudios. Tiene que hacer uso de ese conjunto de conocimientos para construir una propuesta. Y yo estoy de acuerdo con esta parte de la investigación científica, que es la mejor manera de evaluar. Si el alumno no pudo llegar con éxito a resolver este problema y lo abandona, pasaron muchas cosas. O no dimos los conocimientos conceptuales necesarios, o no desarrollamos en nuestras clases antecedentes los conocimientos procedimentales de resolución de problemas que él requería para llegar a resolver el problema que le estamos poniendo con éxito. Creo que uno de los objetivos de nuestra enseñanza es que el alumno resuelva los problemas que le ponemos con éxito. Entonces hay que poner problemas que entiendan, que les sean significativos, que les interese y que puedan resolver. Muchas gracias. Sí, no, por supuesto que sí, y hacerlo más práctico, de hecho, ¿no? O sea, hacer, dijéramos que la ciencia práctica. Claro, porque tiene una utilidad, ¿no? Sí, si queremos salirnos de esta imagen del científico sábelo todo y particular, pues seguiremos teniendo problemas con llenar las escuelas para que estudien ciencias. La ciencia hay que estudiarla, es todo un placer. Gracias, Glinda. No, gracias tenemos sedes que están participando con nosotros el día de hoy. Se encuentra SICS Milpa Alta, CICIMAR de La Paz, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y el SEC en Campeche. Si fueran tan amables, compañeros, por favor, de presentarse por nombre a academia, y si tienen alguna pregunta para nuestra invitada el día de hoy, se los agradecemos mucho. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, ahora
Sí, escuchamos. Muchas gracias. Sí, soy Alejandro Marín Álvarez de Sisimar La Paz, del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Mi pregunta es relativa a que también en el proceso de enseñanza-aprendizaje también hay una base social. Yo siento que los muchachos están influidos totalmente socialmente, que influye en el interés del alumno de acuerdo a su nivel. Entonces, esa base social, ¿qué peso le están dando también para que no nada más sean dificultades de la enseñanza o dificultades del aprendizaje? Esa es mi pregunta principal en cuanto a una influencia directa en el aprendizaje de los muchachos. Gracias. Alejandro, ¿nos escuchas tú a nosotros? ¿Sí? ¿Podrías repetirnos tu pregunta? Porque tuvimos problemas con el audio, sobre todo en la primera parte. ¿Cómo no? Hay dificultades para la enseñanza y dificultades para el aprendizaje, pero también yo siento que, ¿cómo consideraríamos en estas dificultades también una base social? La base social que influye en el interés del alumnado, de acuerdo a su nivel, ya sea bachillerato o profesional. Son diferentes intereses y quisiera algún comentario al respecto. Sí, muchas gracias. Efectivamente, son diferentes intereses, son diferentes madureces, ¿no? O sea, somos diferentes seres humanos, tenemos una madurez distinta en cada uno de los niveles educativos. Y lo que propone la investigación educativa es hacer de nuestra enseñanza y del conocimiento un conocimiento significativo para el estudiante. ¿De qué manera? Moverlo de entorno. Un poco lo que hablábamos hace un momento, contextualizar el aprendizaje en problemas que les digan algo a los estudiantes, ¿sí? Que estén relacionados con lo que él sabe, con su entorno, y no nada más eso, dejar de proponer y de diseñar nuestra enseñanza con base en lo que nosotros consideramos que debe de saber un químico, porque no necesariamente le estamos enseñando a futuros químicos en bachillerato. En licenciatura sí le estamos enseñando a futuros químicos, seguramente, ¿no? Por eso tienes toda la razón, los intereses de aprendizaje son diferentes y entonces tenemos que ser muy conscientes de estas diferencias y también de las características de los estudiantes. Tendríamos que hablar de temas que a ellos les importen, ¿no? Como por ejemplo, no sé, yo contextualizaría la enseñanza de la química en el tema del uso de anticonceptivos, por ejemplo, en el tema de... leche de la cerveza. Sí, hablaría de cosas como la cerveza, como dice Margarita, temas que son propios de su vida, ¿no? ¿Sí? Quitarles esta bata científica pura con la cual los hemos vestido por muchos años. No sé si respondemos tu pregunta, Alejandro. Precisamente cuando uno entra a una práctica y la clásica falta de materiales en las escuelas de media superior, nos hace volcarnos a obtener o pedir materiales sencillos a los muchachos que posteriormente nos hacen ver determinados fenómenos. En mi caso es procesamiento e industrialización de alimentos. Entonces ahí saltamos de problema a problema, ¿no? Pero los resultados se obtienen lo más adecuadamente posible. Sí, muchas gracias. Lo quisiera hacer un comentario. Otra de las propuestas de cómo hacer más significativa la enseñanza y el aprendizaje es hacer partícipe al alumno de este proceso y hacerlo responsable, que él tenga claro el siguiente hecho. El responsable de su aprendizaje es el individuo mismo. O sea, el alumno es responsable de lo que aprende. Y al hacer lo que tú haces, pedirle que lleve a la clase materiales con los cuales van a trabajar y van a construir las clases, es una manera de hacerlo partícipe del proceso, una manera mucho más clara. Esto
ha sido probado y estudiado y ha resultado ser un éxito, ¿eh? Alejandro, respecto a lo que nos comentabas de que le pides a tus alumnos material con los cuales haces la práctica o ilustras la clase. Esta es una propuesta en la literatura especializada de didáctica para hacer partícipe al estudiante del proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante se compromete más. No solo tenemos que decirle al estudiante que él es responsable de su aprendizaje, ¿sí? Y que por eso tiene que tener una participación activa, sino también involucrarlo en toda nuestra propuesta didáctica. Y esa es una manera de involucrarlo. Ya no podemos decir ahora que los laboratorios y los espacios están pobremente equipados. Tenemos que hacer uso de una cantidad de desechos a nuestro alrededor que son tan útiles en el diseño de determinadas prácticas que estaríamos perdiendo la oportunidad. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Ahora continuamos con el Sixmil Palta. Si fueran tan amables de expresar su pregunta, de presentarse. Gracias. Tenemos problemas con la transmisión con Sixmil Palta. Vamos a ver si otra sede está disponible. Sí, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Pregunta para nuestra invitada. Mauricio Romide. Mi pregunta es que usted, doctora, aconsejaría que tendríamos que empezar un curso haciendo un diagnóstico de los conceptos erróneos antecedentes, y empezar a trabajar estos conceptos erróneos de materias antecedentes al inicio de un curso. Mauricio es tu nombre, ¿verdad? Mauricio, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Sí, claro, sí. Claro, sin duda. Fíjate que la propuesta no es indagar los errores, es indagar qué es lo que saben. ¿Qué es lo que saben y cómo lo saben? Ahí tendremos información de cuáles son los conceptos que no tienen bien construidos, cuáles son los conceptos que no tienen y que tú requieres para continuar con tu enseñanza. Y con base en eso, ajustar toda tu propuesta. Esto no lo hacíamos. Estamos acostumbrados a diseñar nuestra enseñanza con base en el programa de estudios, ¿sí? Pero seamos realistas, el programa de estudios es la Carta Santa Claus. Los profesores no lo terminamos. Medio hacemos unos bypasses, ¿no? Dejamos determinados temas porque ya no nos va a alcanzar ir a otro que nos parece más importante. Y vamos tomando decisiones sobre la marcha. ¿Sí? Bien, no podremos construir una propuesta de enseñanza útil si no sabemos cuál es el punto de partida de nuestros alumnos. Una vez que identifiquemos y tengamos ideas, de repente con una pregunta no podemos indagar profundamente en qué es lo que sabe y cómo lo sabe el alumno, pero nos da las evaluaciones diagnósticas, ese es el objetivo de ellas, ¿no? Tener un panorama de qué es lo que saben nuestros alumnos y cómo lo saben. Y partir de ahí, tomarlos en cuenta. No repetir los temas, sino estar conscientes de que a lo mejor el concepto de velocidad no lo tienen perfectamente construido. Entonces, diseñar nuestra propuesta de los temas que siguen con esa consideración. Y cuando hablemos de velocidad, cuando requiramos ese concepto, decir, recuerden, la velocidad es distancia sobre tiempo cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, ¿no? Hacer anotaciones y preguntar, ¿lo tenemos claro? Porque si no lo tenemos claro, no lo vamos a poder usar en la construcción de conceptos más complejos. Entonces, sí, la invitación es, sí, indagar,
hacer evaluaciones diagnósticas para ver qué tanto saben tus alumnos de los temas antecedentes que tú requieres para continuar con tu enseñanza. Gracias. De nada. Quisiera hacer una pregunta al respecto. Bueno, más que pregunta es un comentario. En mi experiencia, yo doy clases de física. He llegado a la conclusión de que el examen diagnóstico en algunos momentos no sirve para muchas cosas, porque sobre todo los estudiantes que ingresan en el semestre de enero, en el cual dejaron de estudiar un año, tienen muchos problemas de tipo de conceptos básicos. Invariablemente todos reprueban, y lo he resuelto construyendo con mis alumnos un apéndice dentro del mismo material, en donde hago un repaso general de los conceptos básicos, y estos conceptos básicos los evaluamos. Entonces todos participan y se minimiza la distancia entre las formaciones, las distintas formaciones que traen los estudiantes. Y por otro lado, cuando me tocan conceptos abstractos como fuerzas, me he dado cuenta de que mientras yo no haga con ellos un ejercicio donde les demuestre y vean las fuerzas, ellos no lo pueden entender. Así que les doy popotes y bolitas de unicel, y entonces empezamos a jugar. Cada tema empezamos jugando, y creo que esto me ha dado a mí mucho mejor resultado. En síntesis, el proceso andragógico de enseñanza con nuestros estudiantes, que son prácticamente ya adultos, tiene mucho que ver con la emoción. Y esto es cierto, mientras el alumno no vea un problema real, no lo entienda y sienta que resolvió, se siente triunfador cuando resolvió el problema y lo entendió. Puede ser que no sea un problema muy grande, y como dice usted, no completas todo el programa muchas veces, pero tienes las bases firmes para que cuando sigan avanzando, ellos ya puedan ver claramente de qué les están hablando, o en último de los casos, saber dónde buscar la información. Gracias. En total acuerdo contigo. Efectivamente, esta propuesta de hacer evaluaciones diagnósticas es una propuesta nueva. Hay que reformular las preguntas para poder indagar sobre lo que saben y cómo lo saben. Por evaluación diagnóstica no estoy pensando necesariamente en un conjunto de preguntas de opción múltiple. No, estoy pensando en ponerles una situación problemática a resolver, ¿sí? Donde me dé cuenta que estén usando, si estoy entrando a fuerzas, pues los conocimientos, adecuadamente los conocimientos antecedentes, ¿no? Es un problemita que lo puedes poner para que lo resuelvan de manera individual o por equipos, ¿no? Entonces, es una conceptualización distinta, que hay que hacerlo también, sí, más trabajo para todos nosotros. Pero lo que tú haces me parece estupendo. Haces todo un resumen para decirles, a ver, tomémonos todos de las manos y vamos juntos, ¿no? Me parece estupendo. Aquí, ¿cómo? No pierdes el tiempo. Exacto. Tienes que repetir el tema y entonces pierdes más tiempo y los muchachos se desesperan. Entonces llega un momento en que los temas que tú aparentemente viste en un principio no te sirvieron, no quedaron debidamente cimentados. Tú no puedes seguir más adelante. Bueno, en mi materia, que es física, que un tema te lleva a otro, no puedes seguir desarrollando. Claro, toda la razón del mundo. Deja eso, deja que pierdas el tiempo. Pierdes a los estudiantes. Eso quiere decir, tú vas sola, como en muchos de nuestros cursos. Llegó el momento en que alguna asignatura el profesor iba solo, ¿no? Y a lo mejor con 10 compañeros que eran brillantes o que tuvieron conocimientos que le permitieron continuar con el profesor, pero pierdes a los alumnos.
Quería hacer solo otro comentario respecto a esta cuestión que dices que juegas. Yo creo, claro, ojalá todos jugáramos. Yo creo que lo que estás haciendo es poner en práctica el conocimiento. La física es una ciencia experimental. Hay que ponerla en evidencia, ¿sí? Y sobre la evidencia, hacerles preguntas, ¿sí? Para ver qué tanto entienden el porqué del movimiento que les estás demostrando, ¿no? Y con el cual ellos están jugando, ¿sí? A ver, te enseño con bolitas y popotes, como tú dices, y dime el porqué de lo que estás observando. ¿Tú se lo puedes enseñar a tu hermanito de 12 años o a tu mamá que es abogada? ¿No? Claro, bravo, porque lo que estás haciendo es poner en práctica el conocimiento. Sí, es también muy buena recomendación. Gracias a ustedes. Bien, ahora pasamos con el SEC Campeche para que pueda formular su pregunta. Adelante. Pasamos a SEC Campeche, si tiene alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Cubillas y bueno, a mí me gustaría resaltar el punto que comentó la doctora con relación a que los maestros debemos de tener dos profesiones y en cierta medida si es así, me gustaría reflexionar sobre eso. Yo, en mi experiencia y fundamentalmente que trabajo con maestros, en la maestría, me he percatado de que sí es necesario que el docente reflexione un poco más sobre lo que hace y cómo lo hace. Incluso yo a veces llego a hacer la referencia de que debemos no solamente de ser, no sé, abogados, ingenieros, biólogos, etcétera, sino también ser un poco también administradores y pedagogos, porque sin duda algo que nos resuelve muchas de las situaciones que se han estado comentando ahorita en esta sesión, se centran en el hecho en que el docente muchas veces no sabe organizar, no sabe planear. El aspecto de las secuencias es fundamental, ¿no? Incluso cuando uno como maestro le plantea a un maestro que nos diga cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, etcétera, le cuesta mucho trabajo. Entonces yo considero que sí es importante reflexionar en ese aspecto, porque en la medida en que yo tenga claro cómo soy, qué habilidad tengo, qué capacidades tengo, pero también la parte de los alumnos, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué capacidades, qué habilidades, qué aprendizajes tienen ellos? Es como yo voy a poder tener un objetivo claro, poder plantear, organizar mis clases, la manera en que lo voy a dar, la evaluación, etcétera, todas las estrategias que voy a utilizar para que vayan en un sentido claro hacia el alumno, ¿no? A veces nos centramos mucho en que el alumno aprenda, pero difícilmente reflexionamos en la forma en que nosotros lo estamos enseñando. Y yo considero que ahí es donde tenemos como docentes que reflexionar un poco. La toma de decisiones, se mencionó la parte de que hay que tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ser en base a algo que ya está establecido, algo que ya se planeó, algo que ya se pensó, porque sí es cierto, en la docencia uno puede planear su clase, puede llevar los materiales excelentes, pero sabemos que incluso con el mismo grupo un día diferente puede ser un cambio drástico, y entonces yo tengo que llevar un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, y bueno, y si no hay laboratorio, un plan X, ¿no? Entonces yo considero que aquí sí sería importante, retomando lo que ya nos compartió la doctora, esa parte de que al no tener una formación pedagógica, porque los pedagogos pues no solamente es enseñar, sino va una serie de elementos inmersos en su trabajo, pues los profesionistas tenemos que valernos de todo aquello que nos permita realmente conocer a los alumnos, conocer la asignatura, y un punto importante es la actitud, ¿no? El docente debe de tener una actitud positiva que transmita al alumno, que dé confianza para que el objetivo se cumpla. Gracias. Carmen es tu nombre, ¿verdad? Carmen Cubillas, para servirle.
Hola Carmen, buenas tardes. En total acuerdo contigo, en total acuerdo contigo. Fíjate que también hace, diré, unos 15 años, se pensaba que los pedagogos que sí sabían cómo enseñar, pues entonces eran los ideales para enseñar. Sí, pero resulta ser que no es lo mismo enseñar física que derecho, que matemáticas, que química, ¿no? Y ahora de lo que estamos seguros es que es el docente el que tiene que ser el investigador de su práctica docente, como bien lo decías hace un momento. Y tenemos que estudiar didáctica de nuestra especialidad, didáctica de las matemáticas, didáctica de la biología, porque si bien la física, la química y la biología son ciencias naturales, pues tienen preguntas distintas que responderse, trabajan con poblaciones diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a cómo enseñar nuestra especialidad. Y no quisiera dejar pasar tu intervención porque hablaste del trabajo colegiado. Hablaste de que estás compartiendo un espacio de aprendizaje con compañeros que tienen un conjunto de problemas similares, que comparten. Bien, pues es la única manera de dar el cambio en la enseñanza de las ciencias. Tenemos que hacer actividades colegiadas en donde nos reunamos, donde mi compañero que imparte la misma asignatura que yo me vea dar clase y yo ver cómo da clase él, en donde hablemos de su diseño curricular y cómo programé determinada clase y qué experimento pienso mostrarles para avanzar en el conocimiento de determinados conceptos. Es la única manera de avanzar en la didáctica de nuestra disciplina, compartiendo con compañeros, construyendo juntos. Muchas gracias por tu intervención. Gracias, Glinda. Glinda, tenemos varios comentarios que nos han estado llegando en los foros. Por desgracia no podemos leer todos. Sí te hacemos una cordial invitación para que si fueras tan amable de seguirlos en línea, porque están muy interesantes las intervenciones que hemos estado teniendo. Te voy a leer una de ellas. Es de Juan Carlos Zapata Martínez, del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí. El comentario de Juan Carlos dice: es interesante cómo se planea por secuencia didáctica desde el nivel estratégico mediante la flexibilidad curricular, considerando elementos situados o contextuales. Desde el 2009, es lo importante, o sea, es lo interesante acá, dice que ha implementado esta planeación en las áreas de química, biología y física, mediante secuencias didácticas con la metodología de investigación, acción. Ese es uno de los comentarios que nos han hecho llegar. Insisto, por desgracia no podemos leer todos. Aquí la maestra Patricia tiene otro que también se nos hizo muy interesante. Todos son interesantes, nada más que no podemos leer todos, perdón. Juan Carlos, si nos los pudieras compartir, esta investigación que has realizado a través del foro, sería muy, muy enriquecedor para todos nosotros. Muchas gracias. Sí me gustaría comentar, perdón, que aparece en la pantalla, debe de aparecer en la pantalla la dirección del foro de discusión para que se te hagan llegar, Glinda, y si fueras tan amable también de contestarlas. Con mucho gusto, lo haré puntualmente. Gracias, Glinda. Para finalizar, Glinda, te agradecemos tu participación y también quisiéramos saber qué te llevas de esta sesión. Bueno, la agradecida nuevamente soy yo. Les agradezco que me den la oportunidad de compartir a distancia con tantos colegas y con tantos compañeros y con tanto en común con ellos. Me llevo muchas cosas, me llevo la certeza de que no equivoqué la carrera, me llevo la certeza de que hay mucho por hacer en la didáctica de la química, me llevo la certeza de que también hay mucho por compartir porque tenemos problemas equivalentes y no solo los tenemos aquí, sino en San Luis Potosí, en cada uno de los estados de la República, los que nos acompañan y los que no nos acompañan, ojalá nos acompañaran muchos, ¿no? Entonces me llevo la certeza de que estoy trabajando junto con Andoni Garritz y Mercé Izquierdo, que son mis asesores de doctorado y que no puedo dejar de mencionarlos porque sus enseñanzas han sido cruciales en mi formación como didactóloga.
y me llevo la certeza de que estoy por el buen camino, que me gusta y que además hay todo un grupo de colegas con los cuales compartir y discutir para seguir creciendo. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas, muchas gracias por habernos regalado su tiempo. Muchas gracias a Glinda por estar aquí con nosotros, también a la profesora Margarita, y pues agradecemos la participación de todos los que están conectados en línea. Les invitamos a estar pendientes de las siguientes sesiones de este seminario, así como de los seminarios de repensar la física, las matemáticas y la cultura financiera. Muchas gracias a todos. Gracias. Van a aparecer en la pantalla los anuncios de las próximas sesiones. Ojalá nos acompañen. Muchísimas gracias. Glinda, un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.